Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre desapariciones infantiles en México, violencia, impunidad y abandono institucional. Un fenómeno que pues está afectando a más adolescentes que a los niños más pequeños, y aunque las desapariciones entre menores de 5 años muestran cifras, paritarias entre niñas y niños, es a partir de los 12 años que el número de mujeres desaparecidas incrementa considerablemente, especialmente entre adolescentes de 12 a 17 años. Y para hablar del tema nos acompaña Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pero además, en un segundo momento hablaremos sobre las irregularidades en el proceso judicial contra Cuauhtémoc Blanco a partir de este seguimiento que ha dado el Observatorio de Paridad y Violencia Política de Morelos, quien ha expresado su repudio ante la falta de avances en la investigación y la reciente decisión de la Cámara de Diputados de desechar la solicitud de desafuero contra Blanco. Así que para hablar del tema nos acompaña Indira Sandoval. Ella es feminista, defensora de derechos humanos e impulsora de la reforma 3 de 3 contra la violencia, ningún agresor en el poder. Así que acompáñenos. Y bueno, el tema de las desapariciones pues ha colocado, por supuesto, esta resolución del Comité de Naciones Unidas para activar el artículo 34, que tiene que ver con desapariciones forzadas en algún territorio, la primera vez en la historia de este comité que se activa este proceso, pues ha colocado, y que tiene que ver con México, ha colocado el tema de las desapariciones en el centro de la discusión pública, política, en todos los niveles. Usted seguramente ha estado escuchando, pero queríamos detenernos en lo que está pasando en este tema en términos de la niñez en nuestro país. Un dato que nos cimbró aquí en CIMAC es cada 28 días una persona menor de edad, una niña, un niño, es desaparecido en nuestro país. Y esto tiene que ver con un trabajo muy importante de documentación, de seguimiento que hace la Redim, y que hemos querido que su directora, Tania Ramírez, esté aquí con nosotras esta mañana para colocar y hacer visible los retos que tiene este país en materia de la niñez, de las adolescentes y los adolescentes que viven en nuestro México y que están enfrentando desapariciones. Desapariciones, mi querida Tania. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes en este terreno? Hola, Lucía, muy buen día. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. ¿De qué estamos hablando? De una innegable crisis de derechos humanos que vive nuestro país, por más que haya sectores, hasta poderes que ahora niegan que sea una crisis, pues sí es una crisis, pero una crisis en donde no estamos quizá dimensionando u observando adecuadamente cuál es el rol y el rostro de niñas y niños, ¿no? Lo que sucede con niñez y adolescencia es que padecen de una invisibilidad pues, sistémica. No tiene que ver con que seamos malas personas o que no nos preocupen los niños, niñas. Simplemente, así como aprendimos que el patriarcado es un sistema que existe, dejando de lado las mujeres y colocándolas en otra posición de poder, con otra forma de entendimiento de la vida, etcétera, pues algo parecido nos pasa, ¿no? El sistema adultista o el adultocentrismo sería parecido al patriarcado en ese sentido, ¿no? Nos explica el mundo de una manera aparente en donde no aparecen como protagonistas niñas y niños. Y en ese sentido, pues, los grandes problemas de México, como es el de las desapariciones, también el feminicidio, todo problema público que vive nuestro país, también lo está viviendo niñas y adolescencia, a veces de manera mucho más cruda, ¿no? Por ejemplo, si una analiza
los datos, ojo, los datos oficiales, ya ni siquiera para controvertir en ese sentido, pero los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en los datos que son públicos de acceso del RENAPED, las gráficas en donde se ve género y edad, eh, el pico en esa gráfica, digamos, está en las mujeres entre los 14 y los 17 años. Es decir, son las adolescentas quienes más están siendo desaparecidas, ¿no? Sin embargo, esto pues difícilmente se conoce, difícilmente se ve, difícilmente se relata. Por eso, qué importante que le dediquemos un momento a cómo chicas, chicos y adolescentes que, ojo, no son un grupo minoritario, son la tercera parte de la población en el país, ¿no? Son la tercera parte de la humanidad que habita en México, tiene menos de 18 años y concretamente frente a la crisis de desapariciones, pues lastimosamente son protagonistas en primera fila, ¿no? ¿Qué explicación das de lo que está ocurriendo precisamente con la niñez y la adolescencia? Es decir, cuando tú hablas 14, 17 años, el pico de adolescentes, ¿qué hay atrás? ¿Qué está llevando a desaparecer a las jóvenes? ¿Y qué diferencia hay, si tienes alguna explicación, entre lo que ocurre con las adolescentes y los adolescentes? Ujú. Sí, creo que primero habría que entender o recordar que vivimos en una realidad muy compleja en donde la crisis de violencia armada, eh, hacen muy difícil la vida, ¿no? Y en un sistema adultocéntrico, como comentábamos, esta dificultad de la vida también se expresa contra chicas y chicos de una manera más aguda, ¿no? La adolescencia sigue siendo hoy por hoy un periodo de vida en las personas muy adverso, ¿no? Porque lo que se está reconfigurando ahí es la propia identidad, el desarrollo de la independencia, mezclado con cuestiones incluso fisiológicas, ¿no? De hormonas, de desarrollo del lóbulo prefrontal, etcétera. Sí es una etapa muy adversa. Y más adversa todavía cuando lo que tenemos es una serie de estigmas y prejuicios concretamente en contra de las y los adolescentes, ¿no? O sea, la encuesta nacional sobre discriminación está en NADIS, que se levanta cada 4 años, más o menos. Lo que nos decía es, ante la pregunta de si usted ve a un grupo de adolescentes y jóvenes reunidos en la calle, ¿amerita llamar a la policía? Y una enorme cantidad, más del 60% de la población decía, sí, hay que llamar a la policía. Nadie dice si estaban cometiendo algún ilícito, haciendo ruido, destrozo, nada. Simplemente la adolescencia tiene su dosis ya de criminalización, ¿no? Y eso hace también que no se entienda del todo cuál es la dimensión de vida adversa que viven las adolescencias, ¿no? En un estigma de no son lo suficiente desde la palabra, ¿no? Adolecen, ¿no? Hay otras interpretaciones etimológicas más agradables a las que quizá deberíamos acudir, pero esa mirada de no son completos, no tienen suficiente voz ni voto, ni siquiera tienen un documento de identidad, porque ese se alcanza hasta que tienes 18 años y parece que ya finalmente te consolidaste como persona y puedes ir a sacar tu INE, ¿no? Pues esa adversidad hace que chicas y chicos vivan junto con estas otras crisis de violencia que transitan sus territorios, sus vidas, sus cuerpos, pues hace que lo pasen mal todos los días, ¿no? O sea, siempre decimos, chicas y chicos viven violencia dentro de sus hogares, ¿no? Hoy por hoy, aunque la ley prevea que no se puede, no se debe hacer disciplina violenta, los casos de lesiones y de violencia familiar, por ejemplo, son altísimos, siguen siendo altísimos, ¿no? Niñas y niños viven violencia en las calles, ¿no? Simplemente al salir, la cantidad de reportes que existen sobre las agresiones que pueden vivir, ahí sucede. Lo que viven en las escuelas también es gravísimo, ¿no? Por más que llevamos años, y no es que décadas, intentando entender el bullying, la violencia entre pares sigue instalada. Entonces, chicas y chicos están siempre a merced de
grupos criminales, de expresiones de violencia, y siempre están, déjame decirlo así, Lucía, siempre están queriendo continuar en esta vida, en el mejor de los casos, siempre y cuando se pueda huir de las condiciones de vida en las que están viviendo. Entonces, lo que vemos detrás de las desapariciones de chicas y chicos tiene que ver a veces con escapar de la violencia. Con esto no quiero decir que se instale el prejuicio que muchos MPs tienen de, no, pues seguro se peleó con la mamá y por eso se fue, ¿no? Pero sí estamos viendo una práctica que incluso hay académicas que describen como la desaparición intermitente, que es que van y vuelven, digámoslo así, pues nos está diciendo que las condiciones de vida en las que están viviendo son lo suficientemente adversas como para arriesgarse a salir a lo desconocido con tal de no sostener las condiciones de violencia que viven en los lugares en los que se están desarrollando, ¿no? Y, Y por diferenciar entre lo que viven las chicas y los chicos, si bien es cierto que no se puede hacer esta distinción tan abrupta por géneros, sí que está relacionado con otras dos problemáticas que claro, parecían dos problemáticas inconexas, pero por ejemplo, lo que ahora sabemos de Teuchitlán, que las organizaciones en Jalisco llevan diciendo desde 2017, pero bueno, como que ahorita apenas nos cayó ese 20, correlacionan estas problemáticas. Reclutamiento, reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado, de grupos delincuenciales, y también la trata, ¿no? Entonces, insisto, sin que se pueda hacer una distinción así de obvia, sí es cierto que lo que se está observando son a muchas chicas desaparecidas, niñas y adolescentes, ya decíamos las adolescentes sobre todo, desaparecidas, muy probablemente por cuestiones que tienen que ver con trata, eh, con la finalidad de explotarlas comercialmente o sexualmente, en fin, con todas las modalidades de la trata, y a los varones, pero también a las mujeres, para cuestiones de reclutamiento forzado vinculado con la actividad criminal. entre los datos que ustedes han estado señalando y que varias organizaciones también han estado compartiendo ya desde hace tiempo, hay digamos, entidades federativas que tienen focos rojos. Y no estamos hablando de hace 2 días o hace un año. Creo que cuando uno lo ve en una línea del tiempo, decimos, ¿por qué hemos sido tan ciegas? ¿Por qué los gobiernos se han negado? No importa de qué color, no importa de qué partido político haya estado, se ha negado a reconocer la gravedad. Pensamos Estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y el propio Jalisco que ha señalado precisamente en el caso de los jóvenes hombres, pues estos desapariciones y hay casos emblemáticos que ocurrieron en Jalisco que con estos jóvenes recordarás que fueron capturados por la policía y luego nadie supo qué pasó con ellos. La propia policía del estado de Jalisco se hizo bolas y dijo sí, no, bueno, etcétera, y se queda en el vacío en la memoria, ¿no? Por eso era tan importante que en medio de esta discusión que coloca el Comité de Desaparición, pudiéramos detenernos en esto que es lo que está ocurriendo con las y los jóvenes, porque es efectivamente un filón que del poco se habla, que aun cuando están los datos ahí, aun cuando están los reportes, en estas entidades federativas no se han tomado medidas. El Estado de México tiene una segunda alerta de género precisamente por desaparición, solo por mencionar alguno, pero ya hemos mencionado Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco. ¿Qué tienen? ¿Qué radiografía tienen ustedes de lo que está pasando en las juventudes, en las adolescencias y las niñez? Sí, como decías, 1 de cada 5 casos de desaparición de niñez y adolescencia sucede en el Estado de México. Es una entidad que por sus características de densidad de población, por la cercanía con la Ciudad de México, ahí hay que hacernos también responsables, ¿no? Las y los chilangos, por esta dinámica de urbe extendida, en donde muchas de las personas con menos recursos o más alejadas, pues de ver garantizados plenamente sus derechos, viven en Estado de México en condiciones a veces adversas, hace que el Estado de México
en este caso y en otras muchas problemáticas que vamos sondeando de violencias en contra de niñas y adolescencia, esté en el pico, no en todas, por supuesto, pero es muy claro que en Edomex hay una problemática. Sin embargo, incluso si se asoman a los mapas que hemos construido en Redim, en nuestro blog, pues tristemente no hay estado que se vaya en blanco, ¿no? O sea, sí hay focos, como decías, en estas entidades, y me parece importantísimo lo que comentas, Lucía. Esto no se trata de pegarle al actual gobierno, ni al pasado, o sea, la gráfica de tendencias hace muy claro que esto ya no es una cuestión de colores, ¿no? Desde 2006, la crisis de desapariciones empieza a elevarse muchísimo, se sostiene durante el panismo, se sostiene durante el priismo, se sostiene durante los gobiernos de Morena. Creo que es un poco lo que hay que tener muy claro, que no, lo decías bien, no hemos sabido mirar esto adecuadamente y la negación que existe de la problemática, bueno, pues es la forma más acabada de falta de entendimiento y de falta de reconocimiento, lo cual no nos va a llevar a ningún buen puerto si seguimos negando que hay una crisis de desapariciones, si se mantiene el discurso de el Estado ya no desaparece como hace décadas. Por favor, eso lo sabemos desde hace más de 15 años. Nos costó mucho trabajo como sociedad, como organizaciones, a los familiares nos costó mucho trabajo entender que las desapariciones habían cambiado, pero que lo que no había cambiado era el dolor de la gente y lo que no había cambiado era el hecho de que esto no sucede en autónomo, ¿no? Creo que No, eso es bien importante. así es, y que no sucede como generación espontánea, por eso es tan importante mirar el pasado. Vamos a ir a un corte de estación rapidísimo, Tania, y volvemos contigo. No se vayan. Infancias desaparecidas, una emergencia silenciosa en México. La desaparición de niñas, niños y adolescentes en México representa un grave desafío para el país, con implicaciones directas sobre los derechos humanos de la niñez. La legislación nacional, particularmente la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, establece un protocolo específico para la desaparición de menores de 18 años, que debe garantizar una búsqueda inmediata, especializada y diferenciada, teniendo siempre en cuenta el interés superior de la niñez. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, cada día 28 menores son reportados como desaparecidos en México. En total, desde el inicio de los registros, 112.579 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, y de esos, el 15.4% sigue sin ser localizado. Estos números reflejan la magnitud del problema, que afecta a cientos de familias a lo largo del país. Uno de los aspectos más preocupantes es la tasa de mortalidad entre los desaparecidos. Por cada 100 menores localizados, uno es encontrado sin vida, lo que equivale a 1.054 niños, niñas y adolescentes hallados muertos hasta la fecha. Esta cifra resalta la violencia extrema que pueden estar dentro de los muchos de estos casos, aunque no todos los menores localizados vivos puedan haber escapado de situaciones de violencia. El fenómeno de la desaparición está muy concentrado en algunas entidades federativas, con el Estado de México, Tamaulipas y Ciudad de México concentrando casi el 40% de todos los casos reportados. El Estado de México, en particular, tiene un porcentaje alarmante, con alrededor de 21.2% de las desapariciones de menores a nivel nacional. El impacto de este problema es particularmente grave en las niñas y mujeres adolescentes. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 2 de cada 3 menores desaparecidos en el país son mujeres. Este desajuste refleja no solo la magnitud de la violencia de género, sino también el hecho de que las niñas y adolescentes se encuentran particularmente vulnerables a ser víctimas de desapariciones y otros tipos de violencia. Este problema es el resultado de múltiples factores interrelacionados. En primer lugar, la violencia generalizada y la falta de seguridad en diversas regiones del país que crean un contexto propenso para que las y los menores sean víctimas de secuestros, trata de personas y explotación. Además, el narcotráfico y los grupos del crimen organizado juegan un papel clave en el aumento de desapariciones, ya que a menudo reclutan a menores para actividades ilícitas o los secuestran con fines de extorsión. La pobreza extrema y la desigualdad social también son factores determinantes, pues las familias en situaciones vulnerables tienen menos recursos y acceso a protección, lo que las hace más propensas a sufrir estos crímenes.
A esto se suma la falta de una respuesta eficiente y coordinada por parte de las autoridades, que no siempre activan protocolos de búsqueda de manera inmediata, ni tienen una infraestructura adecuada para abordar el fenómeno de manera integral. También, la violencia de género como el feminicidio y la explotación sexual afecta especialmente a las niñas y adolescentes, quienes corren un riesgo mayor de ser víctimas de desapariciones motivadas por razones de control y abuso. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Y ya estamos de regreso. Estamos hablando precisamente con Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, sobre la situación de la niñez y las y los adolescentes en este contexto de desaparición. Ya lo decías, Tania, y la cápsula nos hizo un buen resumen de todos estos factores que enfrenta la niñez y las adolescentes en términos de este contexto de desaparición en nuestro país. Tania, hemos hablado de los datos, de los números que nos reflejan una realidad, querramos o no verla, quiera o no quiera verla cualquier gobierno, ya sea federal o estatal, porque aquí, digamos, las responsabilidades se comparten, ¿no? Tanto la federación, los estados y los municipios son responsables de garantizar condiciones para que esas niñas y adolescentes puedan estar en las mejores condiciones de vida, precisamente por el momento en el que se encuentran. Querer negar estas realidades me parece que ha sido el peor error que han cometido los gobiernos, o echarse las bolitas, porque eso es lo otro que vemos, y el rancho de Izaguirre nos lo volvió a demostrar. Este pleito, digamos, entre quién es responsable, la federación o el estado, el gobierno de ese color o el del otro. Y en eso hemos perdido muchísimo tiempo como sociedad, y la crisis, la querrán nombrar así o no, está aquí. Nos toca el dolor de las familias que han perdido seres que no tendrían que haberlos, que no tendrían que estar en falta, digamos, que no deberían faltar en esas familias ningún ser humano, porque puede prevenirse, puede erradicarse la desaparición si se toman acciones y políticas. ¿Qué hay que hacer, Tania, en el caso de la niñez, de las adolescentes, de los adolescentes? Y tratemos de ver las responsabilidades en estos tres órdenes de gobierno. No es solo la federación, sino a cada uno le toca una parte de lo que hay que hacer. Sí, ese qué hay que hacer quedó bien establecido en el protocolo adicional de búsqueda de niñez y adolescencia, ¿no? Este protocolo adicional tuvo la oportunidad de construirlo en su momento, incluso de la mano de la CNB, entonces con Carla Quintana, y es un protocolo adicional porque se adiciona al protocolo homologado de búsqueda, y que habla de cuáles son las características que tienen que primar la búsqueda de chicas y chicos, ¿no? Es decir, como en el caso de mujeres y de periodistas, cuando algún niño o niña adolescente desaparece, se tiene que presuponer que está siendo víctima de algún delito o de violencia. No se puede presuponer se fue con el novio, se peleó con la mamá, entonces eso obliga a una búsqueda inmediata, ¿no? No tienen que pasar ni 72, ni 24, ni media hora para que se genere un reporte. Claro, se están generando muchísimos reportes. Al día de hoy es casi la misma cantidad de reportes que de personas que siguen desaparecidas, pero el hecho es que esos reportes de pronto están haciendo que afortunadamente sean localizados algunos chicos y chicas, ¿no? En Redim hemos desarrollado algunas herramientas, claro, porque el PABNA pues puede ser como, uy, me voy a leer un protocolo, etcétera, pues no, a veces se necesitan como herramientas un poco más didácticas o más digeribles. En Redim hemos generado materiales, incluso materiales orientados a niñas y niños para que puedan entender qué es este PABNA, con pautas de cómo me puedo cuidar, a qué cuestiones tengo que estar atendiendo, incluso materiales para personas adultas sobre qué tengo que hacer en el caso de que un niño o niña desaparezca, ¿no? ¿A qué teléfono tengo que llamar? Tener a mano un lápiz y un papel porque me van a dar un folio, cómo viralizar las fichas de búsqueda de manera que sean las fichas y no con el teléfono particular de la mamá o el papá, porque eso les hace ser muy propensos a las extorsiones, etcétera. Sí hay algunas pautas de lo que se puede hacer, pero ojo, esos son pautas que por supuesto es importante que tengamos claras las personas y que estén habilitadas y a la mano en la sociedad, pero el que se debe hacer en primera instancia pues es del Estado.
¿no? Este es una cuestión de derechos humanos y el ente garante de que se protejan los derechos de niñez y adolescencia de manera reforzada es el Estado, y el PABNA también dice qué es lo que tiene que hacer cada quien. Dice clarito qué tramo de responsabilidad le toca a los ministerios públicos, qué tramo de responsabilidad está en las fiscalías estatales, en las fiscalías especializadas. Y claro, ahí no vale utilizar la excusa de la falta de coordinación, porque es el deber de las autoridades coordinarse, ¿no? No importa si son de otro color, de otro partido, muy probablemente el talón de Aquiles, y lo mencionó el CED, este comité en su informe sobre México, pues una de las principales problemáticas es esa falta de coordinación y ese aventarse la bolita, ¿no? Que en el caso de niñez y adolescencia también está acompañado del estigma, entonces es mucho más fácil decir, no, fue de alguien más, o incluso fueron ellas y ellos porque los adolescentes son conflictivos, ¿no? Mira, vamos a poner un caso, es decir, muy concreto. Yo soy mamá, tengo 2 hijos adolescentes, más o menos tengo una rutina de cuando salen a la calle, regresan, más o menos tengo una cierta comunicación, digamos, que sé que están seguros, ¿no? Y de repente no encuentro a uno. Salió, se fue a la escuela, sé que se suele quedar con algunos amigos después de la escuela y llega alrededor de X hora a la casa y no llega. Y creo que ahí empieza la primera duda de las familias. ¿Qué hago? Le hablo a los amigos, lo busco, reporto, y qué tal si llega. Creo que ahí entran un primer momento y que me gustaría que pudiéramos ir haciendo como esta línea del tiempo de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo tolerable? ¿Me espero? ¿No? ¿Denuncio? ¿Voy? ¿A dónde voy? Sí, y en simultáneo también hacer cosas, ¿no? Por supuesto, el instinto de cualquier mamá, papá, persona cuidadora sería, le voy a hablar primero a sus amigos, voy a verificar en la escuela si sí fue a la escuela, si me pueden decir efectivamente que salió de la escuela, a qué hora salió, con quiénes, en qué dirección. Como intentar reconstruir eso es positivo y es casi inevitable, te diría, por lo que sabemos y hemos visto. Y en paralelo se puede y se debe hacer la denuncia. Claro, habrá lugares en donde me quede más o menos cerca a un ministerio público, pero habrá poblaciones en donde esto no sea así. Entonces, se vale acudir a la cabecera municipal, es más, marcar al 911. ¿No? La coordinación entre las instituciones está establecida de tal forma que un reporte levantado en el 911 tiene que derivarse en función de en qué estado estás, en qué alcaldía, en qué municipalidad, para que esto se active, ¿no? Claro que también, como todo en México, hay descoordinación entre la alerta Amber, la alerta Alba, etcétera, pero digamos que las ventanillas, si no hay si bien no hay una ventanilla única, lo que sí es un hecho es que esa llamada al 911 tiene que activar a los que se tienen que mover, ¿no? Y no es responsabilidad de las familias saber quién tiene que coordinarse con quién, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que hacer. Eh, También lo que se tiene que asumir es que no hay que esperar ni 24, ni 12, ni 6 horas para hacer un reporte de chicas y chicos. A menudo la celeridad en el reporte ayuda a su localización. Por eso es súper importante que a los ministerios públicos también les quede claro que aunque llegue una mamá nerviosa, no le pueden decir, señora, vayas a su casa y espere un poco. Claro, están saturados hasta arriba de casos y de trabajo, pero no importa. Si a este país le toma un poco más de tiempo y de papel levantar un reporte por cada vez que un chico o chica no está localizado, pues se tiene que hacer. Hagámoslo y ojalá eso disuada, ¿no? de esta actividad. Entonces, el reporte inmediato, muy importante, darle seguimiento, no dar datos personales en cuanto se empiecen a generar las imágenes, a viralizar. Esperar y no esperar pasivamente, sino exigirle a la persona que nos está atendiendo que la ficha de búsqueda tiene que salir en el instante en el que se está haciendo un reporte para que esa ficha de búsqueda se comparta lo más extendidamente posible. Y después, bueno, lo que viene siendo el vía crucis de todas las familias, insistir, insistir, persistir, hasta que no se localice al chico, a la chica en cuestión, con todas las autoridades posibles, ¿no? Digamos ahí que el deber, si bien el trabajo está repartido en términos de investigación en las fiscalías, de coordinación y análisis del contexto en las comisiones de búsqueda, etcétera, sí hay que entender que es un deber de Estado, con E mayúscula, la búsqueda, la localización y la protección de niñas y niños. Aquí
en CIMAC Radio, en CIMAC Noticias, nos ha tocado casos, acompañar casos, ¿no? Uno de las, paredes que se enfrentan, sobre todo las madres, que son las primeras que reaccionan para la búsqueda de sus hijos, es esta negativa en los ministerios públicos. Tú decías, no tienen que esperarse las autoridades 6 horas, 2, al momento en que alguien llegue y reporte, te tiene que levantar. Y hay una tendencia permanente a decir, espere 72 horas, va a regresar. Además de todos estos estereotipos que hay, seguro, si es mujer, seguramente se fue con el novio. Señora, usted se peleó en la mañana con él, ¿qué le dijo?, etcétera, ¿no? Eso agobia mucho a las madres. Porque empiezan a manejar la culpa. ¿Será que yo le dije que estudiara, no, que se cuidara y se enojó? O sea, estas cosas de la vida cotidiana, porque también hay que entender que en los hogares mexicanos la madre, el padre trabaja, ¿no? Entonces en la mañana es la locura, corran, desayunen, la torta, lo que sea, el dinero, cuídate, etc. Y esto va generando mucha más angustia para las madres muchas veces, la negativa del Ministerio Público y tratarla como histérica, desesperada, etcétera. ¿Qué recomendación? Y creo que es muy complejo porque la angustia se vive, ¿no? Y pedirle a una madre que se calme, pues es como, ¿cómo le explico que eso casi es imposible? Es imposible y algo estaría mal, ¿no? Si una mamá no se preocupa porque su hija o hijo no se le está localizando. Pues por eso es importante tener a mano estas herramientas y por eso te comentaba que hacíamos como las versiones más amigables y accesibles del PABNA, porque aunque no debiera ser así, porque no es la ciudadanía quien le tiene que enseñar su deber a la autoridad, pues a veces sirve, ¿no? Entonces llevar el folletito o llevar la hojita impresa de aquí el protocolo dice que usted no debe de esperar ni 72 ni 24 ni ninguna hora para levantar el reporte, pues puede ser una herramienta que ayude a decir, independientemente de que yo esté más o menos nerviosa, su deber es levantar un reporte inmediato. ¿Por qué? Porque eso activa las alertas y los sistemas de comunicación que con mucho trabajo este país ha logrado construir, ¿no? Y por la exigencia de las familias y de las organizaciones. Eh, una vez un reporte existe y una vez una ficha existe, eso empieza a circular por los canales oficiales, eso se expone de mayor forma y quiere y eso quiere decir que se están activando las alertas en distintos lados. Por eso es importante no dejar pasar tiempo, ¿no? Y porque sabemos también, y en el caso del Estado de México hubo una investigación que en su momento hicimos con la Comisión Estatal de Búsqueda, en donde tremendamente se descubrió que muchas de las localizaciones, afortunadamente con vida de mujeres y de adolescentes y niñas, eh, a veces no habían alcanzado a llegar a la frontera en Tamaulipas ni nada, sino que seguían en la misma colonia o seguían en la colonia de al lado o estaban demasiado cerca. Por eso es importante no dejar pasar tiempo y porque además el ocultamiento de una niña o un niño puede ser, entre comillas, relativamente fácil de hacer. Por eso es importantísimo no dejar pasar tiempo y a las familias que lo estén escuchando, si en algún momento un ministerio público o cualquier autoridad les dice espérese o les quiere disuadir de poner un registro, pues tienen que saber que también para eso están las comisiones de derechos humanos. Es decir, ahí hay una autoridad que está negándole o obstaculizando por lo menos el derecho a la búsqueda de las familias y ahí podría haber una responsabilidad incluso para las personas servidoras públicas que se nieguen a emitir una alerta y a generar un registro rápido de un niño, niña o adolescente desaparecido. Tania Ramírez, sé que te tienes que ir y ya estamos a punto de cerrar la conversación también. Recuérdale a la audiencia dónde puede encontrar toda esta información de la que has hablado, estos infográficos, cuál es la página. Si ustedes dan alguna asesoría, alguna de algún tipo en estos casos, ¿cómo encontrarles y ubicarles, Tania Ramírez? Seguro. Redim es la Red por los Derechos de la Infancia en México, entonces pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales, por supuesto, y les recomendaría también buscar tres
documentos, bueno, 3 elementos que hemos generado sobre esta temática. Uno, un informe que se llama La infancia cuenta en México, en donde damos cuenta precisamente de cuántos chicos y chicas están desaparecidos. Al día de hoy, eso no lo habíamos dicho, siguen desaparecidos, no solo los más de 120,000 reportes que se han levantado. Las chicas y chicos que nos siguen faltando al día de hoy son más de 16,300, ¿no? Bueno, dimensionamos eso y también contamos algunas historias de niñez buscadora. Ese es otro tema, pero bueno, la niñez también es parte de las familias que están buscando, ¿no? No solo las mamás. Busquen también a Chuchi Cacomixtle, que es el personaje que inventamos para que niñas y niños puedan entender. Pues sí, hay que hablar de esto, por doloroso que sea, hay que hablar con chicas y chicos de esto. Y Chuchi es el moped que nos ayudó a explicar qué es el PABNA, decir el paso 1, el paso 2, el paso 3 de lo que debo prevenir, de lo que debo hacer, etcétera. Y también por ahí hicimos un cuento que está disponible en la red, que es La familia que aparece, que es un cuento infantil, ilustrado, para leer con niñas y niños, para que las organizaciones que están buscando a personas desaparecidas y que conviven con niños y niñas tengan material a la mano. Es la historia de una adolescente desaparecida precisamente y su hermano pequeño que quiere formar parte de la búsqueda. No se las spoileo. Y busquen también por ahí, Infancia Cuenta en México lo hizo Paula Mónaco, una periodista muy consciente y avisada en estos temas, y alcanzó a relevar pues muchos datos y muchas de estas realidades y las herramientas sobre el PABNA, incluso en YouTube. Pueden buscar a Chuchi Cacomixtle, los videitos ahí los van a tener. Y desde Redim estamos, por supuesto, siempre abiertos a poder acompañar estos procesos. Miren, si la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías no se dan abasto, pues nosotros que somos una organización mucho menos, pero con mucho gusto ahí en la página de Redim incluso tenemos como una ruta crítica, ¿no? Si esto sucede, a dónde denunciar, cuánto tiempo puedes esperar o no, qué paso seguir, para que en caso de que no sea una persona en directo quien les pueda atender, tengan claro como el mapa y la ruta, ¿no? Pues ahí está la información, Tania Ramírez, muchísimas gracias por estar esta mañana y invitar a la audiencia a que acuda a la página de Redim a encontrar y a buscar estos materiales para poder precisamente tener mejores herramientas. Ojalá no las necesitemos, pero si eso ocurre, que podamos tenerlas a la mano. Tania Ramírez, muchísimas gracias, que tengas excelente día. Igualmente, Lucía, siempre es un gusto. Un saludo para la audiencia. Gracias, y bueno, pues nos vamos a un corte de estación, no se vaya, volvemos en un abrir y cerrar de ojos. Estas son las efemérides de la semana. El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, con el fin de reflexionar sobre la importancia de la salud en la vida de las personas y en las comunidades de todo el mundo. Cada año, esta organización elige un tema específico para destacar y abordar los desafíos actuales en esta materia pública. El 8 de abril de 1887 nació en Santa María de Oro, Durango, María Natividad Álvarez, destacada maestra y activista mexicana. Dedicó su vida a la educación y la lucha por los derechos de las mujeres y los trabajadores. Fue una pionera en la promoción de la educación laica y gratuita en México, abriendo escuelas y defendiendo el acceso a la educación para todos, independientemente de su origen social o económico. El 9 de abril de 1915 se promulgó en México la Ley de las Relaciones Familiares, comúnmente conocida como la Ley del Divorcio. Esta legislación marcó un hito en la historia legal del país al introducir el divorcio como una opción válida para poner fin al matrimonio, que permite que las mujeres ejerzan la patria potestad de sus hijos e hijas y de administrar los bienes comunes y los propios. El 10 de abril de 1789 nació Leonora Vicario, una reconocida heroína de la independencia de México. Fue una ferviente partidaria de la causa independentista desde sus primeros años y desempeñó un papel fundamental en el apoyo logístico y financiero a los insurgentes. Utilizó su influencia y recurso para obtener información, enviar mensajes secretos y proporcionar fondos para la lucha contra el dominio español.
El 10 de abril de 1961, falleció en México Francisca Asensio, afamada activista y defensora de los derechos laborales en el país. Dedicó gran parte de su vida a luchar por mejores condiciones para los trabajadores, especialmente en el ámbito agrícola. Fue una figura importante en la organización de sindicatos y en la promoción de la justicia social en el país. el 11 de abril de 1874, Nació en Espita, Yucatán, Candelaria Ruz Patrón, maestra y feminista. Participó en el primer Congreso Feminista celebrado en enero de 1916 y en el segundo a finales del mismo año. En 1919, junto con Elvira Carrillo Puerto y otras, formaron la Liga Feminista Rita Cetina. Su labor consistió en hablar a las mayas de sus derechos y de educación sexual. Y ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista y vamos a dar un giro a la temática que hemos estado hablando esta mañana. Vamos a pasar de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes al tema de la impunidad, del pacto patriarcal. Esto que vimos y que seguimos viendo, que tiene que ver y que rodea el caso de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador de Morelos, diputado de Morena, acusado por su media hermana de intento de violación y que pues lo hemos abordado en otro momento de lo que significó este arropo en el Congreso, en la Cámara de Diputados Federal, para impedir que Cuauhtémoc Blanco pues enfrente el juicio que tiene que enfrentar como ciudadano, porque mientras tenga el fuero, pues se podrá presentar, mi querida Indira Sandoval, se podrá presentar en la fiscalía, pero pues no lo van a tocar, porque el fuero lo ampara. Indira Sandoval, bienvenida, ella es defensora de derechos humanos e impulsora de la reforma 3 de 3, ningún agresor al poder recordará, y pues ha estado muy al pendiente de lo que ha ido ocurriendo con el caso Cuauhtémoc Blanco y pues todo lo que implica Indira Sandoval, en qué estamos y cuáles son esas inconsistencias, irregularidades en este proceso contra él. Sí, querida Lucía, te saludo a ti y a toda la audiencia de Análisis Feminista. Bien, pues efectivamente lo que acabas de comentar es una radiografía de la impunidad. Si bien es el rostro de Cuauhtémoc Blanco, su nombre, en general él encarna lo que está sucediendo en todas las fiscalías de este país, y lo que ha venido sucediendo históricamente, pero que no se le había puesto un freno, de que hay bastantes agresores en el poder. Están a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en los órganos autónomos o lo que quede de ellos, y que nos debemos hacer la pregunta, ¿qué hace un agresor al poder que además su sueldo lo obtiene de nuestros impuestos como mexicanos, como mexicanas? Y que ya hay una reforma constitucional que, como bien sabes, y CIMAC le dio gran seguimiento. Yo les invito a saludar el micrositio de la 3 de 3 contra la violencia en CIMAC Noticias, que hay toda una documentación de que esto vino sucediendo primero, para quien no lo sabe, de la 3 de 3 contra la violencia, pues promoviendo que ningún deudor, ningún agresor sexual, ningún acosador, golpeador, etcétera, llegar al poder. Se puede llegar al poder por las urnas, por designación directa o por concurso en estas ternas. Y venir haciéndolo poco a poco desde los estados hasta llegar a que pueda ser una legislación federal y constitucional, pues nos debe llevar a que Cuauhtémoc no debió ser diputado, y esta reforma se aprobó en orden constitucional en 2023 con reglas establecidas para el proceso electoral 2024 y que, bueno, si hablamos ahora de cómplices de todo esto, pues de los partidos políticos que los postulan, Lucía, está también la autoridad electoral, que si bien no tiene la capacidad de vigilar, no entra en la investigación en sus facultades, sí se pueden hacer los cruces adecuados con las fiscalías de los estados, pero lo que está es el 98% de los delitos cometidos contra las víctimas en estado de impunidad. Y aquí aprovecho para dar un gran enunciado, que es que no existe ninguna víctima más importante que otra. Lo que queda en evidencia es que existen agresores más poderosos que otros. Y no es que estos sean, en mayor o menor medida, tengan más trascendencia a los casos, sino que se amparan en el fuero, en el poder. Que ya es gravísimo que nuestro país, un vecino, tu pareja, tu novio, en el trabajo, en el transporte, te acosen, ya es grave.
porque México representa un tema de emergencia nacional en cuestión de violencia. Ahora, qué grave se vuelve cuando estos agresores tienen poder. Y este mensaje que vimos todos, que creo que nunca se nos va a olvidar, este martes tan oscuro que queda en la historia de los anales legislativos, de que si lo iban a proteger, si iban a desechar el estudio de fondo del desafuero de este diputado plurinominal, es un tema. De ahí a cederle el uso de la voz, que una mujer decidiera el uso de la voz a quien está siendo señalado. Y segundo, este gran cerco de diputadas gritando "no está solo", que es una consigna reivindicativa, el movimiento feminista viene a colocar en gran escala lo que está sucediendo. Primero, que hay un gran pacto patriarcal que se traduce en impunidad. Segundo, que la paridad todavía tiene grandes desafíos porque pues cuerpo y mente de mujer no nos garantizan que tengan las gafas violetas bien puestas y que se vea traducido el hecho de que por primera vez en la historia haya 251 diputadas y 249 diputados, no se traduce en que las mujeres puedan estar cambiando todo, que no estamos llegando todas como se dijo por consigna y que queda un desafío por hacer. Y este desafío es justo el acceso a la justicia y el sacar a los agresores del poder. En lo particular, morelense, que bueno, habito en este estado, quiero darte cifras del mal gobierno de este señor. No solamente está acusado de un delito grave como violencia sexual, también es un golpeador que ha salido ya bastantes documentales al respecto, me refiero a videos, audios, de ser un golpeador. Creo que también lo hemos visto en su carácter de carrera futbolística, estos símbolos que hace de llevar con sus manos, acercar la cabeza hacia sus zonas genitales de otros hombres, es un abuso sexual, es una violencia sexual, pero también es una persona muy popular y que esta fama que tiene desde estos megáfonos, desde donde ha hablado, donde ha dicho que va a promover iniciativas para que las denuncias de las mujeres están catalogadas como falsas en tanto no se compruebe la inocencia de los hombres, nos parece que está totalmente desubicado, pero es de peligro este tema. Desfalcó al Estado de Morelos, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación han colocado a Morelos entre los estados con mayores números de corrupción. Y diciendo los números de violencia, Lucía, quiero decirte que Morelos encabezó durante todo su mandato y lo sigue haciendo actualmente Morelos, por desgracia, encabezar la lista de feminicidios por tasa poblacional. No somos el estado más grande ni el más poblado. Imagínate cada cuántos metros cuadrados asesinan o matan a una mujer. Encabezamos en primer lugar en homicidios dolosos de niños y de niñas. Y estamos en el segundo lugar de desapariciones. Entonces, es un tema muy grave. Creo que deben estar no solo los reflectores apuntando, creyendo que es un tema de partidos o algo contra Morena o demás, porque así se ha leído. La presidenta también colocó temas de que no había pruebas suficientes. Para todo el mundo debe conocer que la prueba fehaciente en una agresión sexual, la más plena, es la palabra de las víctimas. Entonces, desde San Lázaro enviaron un mensaje. Concluye ahorita, mi querida Indira. Desde San Lázaro enviaron un mensaje de que no se le cree a las víctimas, de que pareciera que están descubriendo lo que pasa en las fiscalías y mandar un mensaje de impunidad a los agresores es lo más delicado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y bueno, este primer saque que quería comentar, que eso es lo que refleja este caso, ¿no? En días recientes sacaba un periódico, ahorita no recuerdo, que Cuauhtémoc Blanco no ha presentado ninguna iniciativa como diputado y la única ocasión que tomó la tribuna fue precisamente ese martes del que tú haces referencia. ¿Y por qué traigo esto? Porque eso te habla del trabajo legislativo nulo que tiene un legislador que recibe un salario, ya lo decías tú, de los impuestos de la ciudadanía. Es decir, este personaje que arropó la mayoría oficial del partido Morena, pues es un personaje que no fue buen gobernador, por lo que nos está señalando, y que tampoco está siendo un buen legislador en términos de el deber que tendría que hacer. Y esto tiene mucho que ver con la 3 de 3, que tiene de lo que está colocado
ahí es la ética política con la cual van a trabajar, no solo los partidos, sino las personas que son candidatas de entrada. Tú no puedes creer que una persona que es agresora de las mujeres, que es deudor alimentario, que usa la violencia para someter a las mujeres, puede ser un buen candidato, porque como tal Cuauhtémoc Blanco ni fue buen candidato, ni fue buen gobernador, ni es buen legislador, y lo decía su propia historia. Y parte de eso tiene que ver esta ética política que tendrían que tener los partidos, porque ese mismo partido cobijó a Félix Salgado Macedonio en Guerrero, y podríamos ir hablando de otros personajes también que han llegado vía los partidos políticos arropados de ser buen candidato, aunque sea mala persona. Es este doble rasero que se suele colocar en la política, Indira Sandoval. Así es importante decir que ya no solamente basta hablar de que las personas sean elegibles, que tengan mayoría de edad, que tengan su residencia y que cuenten con los requisitos que normalmente se colocan. La 3 de 3 viene a decir: elevemos los rangos y los estándares a temas de idoneidad, ya no solo de elegibilidad y de probidad, es decir, personas probas con ética y con moralidad. No solamente están estos casos, desde la observatoria que sabes que instalamos en 2021 y 2024, tenemos de todos los partidos divididos por cada delito, por estado, por municipio, por cargo que buscaban, y ha sido muy delicado el asunto. ¿Qué te quiero compartir con esto? Por ejemplo, el día lunes voy a estar en Tlaxcala presentando la 3 contra la violencia en rango municipal. Tú sabes que fue público este regidor que fue removido de su cargo del cabildo, que golpeó gravemente a su esposa. Pero si nos vamos a Campeche, está el presidente municipal de Campeche capital. Hicimos un ejercicio con nuestra querida María Salguero, que hizo el Atlas de Feminicidios para empezar a construir el Atlas de Agresores en el Poder, y solo en el ejercicio, querida Lucía, en el ejercicio de estar sabiendo metodológicamente cómo piñar a los agresores, ya estaba lleno el país. Ya las compañeras que se habían inscrito querían denunciar a uno por estado, casi a uno por municipio, y están en todos lados, de todos los partidos, en todos los cargos. Entonces, aquí es un llamado urgente a que se implemente y se cumpla sustantivamente, eficientemente, la 3 de 3 contra la violencia, para que deje de haber este doble rasero. Decirte que Cuauhtémoc Blanco no hizo campaña, es diputado plurinominal, nunca volvió a darnos la cara a los morelenses, y no solamente no tiene ninguna iniciativa presentada como diputado federal, y nunca había hecho uso de la voz más que ante este vergonzoso acto de que se le cediera la voz por una diputada mujer, y que esto también violó el reglamento interno de San Lázaro y de la sesión ordinaria. Decirte que como diputado jamás mandó al Congreso iniciativas con carácter de urgente en su calidad de titular del Ejecutivo, más que las que por ley mandatan, que es presentar el presupuesto y el tema de las cuentas públicas. Pero alguna iniciativa que haya tenido como gobernador para presentarle al Pleno del Congreso, más allá de la percepción política que tuvo permanentemente con el ex fiscal, jamás se conoció a él como un gobernante con causas y con temas al frente y al centro. Esto nos debe llevar a decir quiénes nos están gobernando, hombres y mujeres, pero que también nos abren los ojos. A mí me da mucho gusto que a todo mundo le indigne, y lo digo de manera positiva, porque sabes, Lucía, que no es el primer caso. Hablaste de Félix Salgado Macedonio, podemos hablar de muchos más casos, pero que nadie había volteado a ver que llevamos muchos años denunciando este tipo de temas. Qué bueno. Sin embargo, se burlaron de nosotros diciendo: lo votamos en contra, pero él se va a presentar a una fiscalía. Aunque se presentara a la fiscalía como ya lo hizo, la gente debe saber que cuando cuentas con fuero, la autoridad está impedida a investigarte, a vincularte a proceso o a sancionarte jurídicamente o penalmente. Esto fue una burla a todas luces. Y por ello la pregunta, Lucía, que todo el mundo dijo que era un asunto de la Fiscalía: ya hay un nuevo fiscal. Este fiscal está integrando la carpeta. La violación se persigue de oficio, no requiere el tema de la víctima. La integrará, generará las periciales necesarias y devolverá a San Lázaro esta carpeta, o
todo mundo va a fingir demencia y se va a dar por sentado que un legislador está denunciado por un delito grave y que se le negó a la víctima de contar con un procedimiento equitativo, es decir, que la denunciante no tenga fuero y que el denunciado tampoco, para poder enfrentar a la justicia. Él dice que es inocente. ¿Por qué no renuncia a su fuero? ¿Qué le sabrá a Morena, al PRI o al Verde Ecologista como para que estos lo protejan tanto? Y segundo, es muy importante saber que los delitos sexuales no prescriben. Él dice que esto no es cierto porque además la víctima lo denunció 6 meses después. Me parece que ha mostrado su machismo, su ignorancia, su misoginia a todo lo que da. Pero además se afilió a un partido de forma muy ilegal, es decir, él llegó a ser presidente de Cuernavaca por el extinto PSD, el Partido Socialdemócrata, llegó a ser gobernador por el extinto Partido Encuentro Social, el PES, y llegó ya como gobernador a ser diputado federal sin partido a San Lázaro, y ahora se afilió a Morena en el Congreso de la Unión. Has hablado de la víctima y me parece que es muy importante que la traigamos a la conversación. Ella es la que menos protección ha tenido, es la que ha señalado que se siente eso, con temor por el poder que tiene el personaje, su agresor, y que siente miedo de su integridad física. ¿Qué medidas tiene la víctima? No sé si sabes, si tiene alguna medida de protección. ¿Qué está pasando con ella? Porque me imagino que no ha de ser nada sencillo haber denunciado, tener lo que tiene en términos de fuerza a su medio hermano y ahora ella sentirse, pues eso, en el aire. Así es, me parece que de quien menos se ha hablado es de la víctima. Decir que como muchas víctimas en este país no cuenta con ninguna protección, que se le ha revictimizado en todos los sentidos, empezando desde el Palacio Nacional cuando no se le cree y se le dice no existen pruebas, parece que se invalida que la primera declaración de la víctima es la prueba plena en un tema de violación sexual. Segundo, que se le ha dicho, que se le ha invitado incluso a San Lázaro a que venga a hablar. Me parece que sería lo más victimizante en cadena nacional que se le pudiera hacer a una víctima. Se le ha puesto en entrevista su palabra y aunque ella ha comentado del riesgo, no se han anunciado las medidas por parte de la Comisión Nacional de Víctimas o por parte de la Comisión de Víctimas del Estado de Morelos. ¿Cuál es el modelo o plan de protección para ella? Tercero, no estamos hablando de cualquier agresor. Hay redes de apoyo con las que se cuentan los agresores desmedidas e inequitativas. Y además, tú sabes, Lucía, que la violencia sexual perpetrada por elementos del Estado en términos internacionales es catalogada de tortura por la asimetría que representa el poder. Entonces, aquí al centro debe estar el acceso a la justicia, el tema de los derechos de las víctimas, la no impunidad y el tema de poder generar nuevos esquemas. Yo creo que no solamente la Fiscalía de Morelos la que está mal, debería de estarse anunciando una mesa de revisión a todas las fiscalías del Estado. Sí, debería estarse, ¿qué es lo que tendría que estar sucediendo? La auditoría a todas las carpetas de investigación, porque te quiero decir que estamos hablando de 100 agresiones sexuales por hora en nuestro país, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La fuente es el propio gobierno de México. Y que estos casos de violencia sexual están en impunidad, entonces se deben revisar las carpetas. Se tendría que estar haciendo también la comparecencia en el Congreso del Estado de Morelos por parte del fiscal de Morelos. Y tercero, en San Lázaro se tendría que generar una nueva instalación o remover o cambios o alguna reintegración de una comisión instructora que atraiga nuevamente esta carpeta y que el fiscal de Morelos vuelva a presentar el tema, porque no podemos dejar este por sentado. Tú sabes, Lucía, que si este caso se queda impune, creo que no se trata de Cuauhtémoc, se trata de todos y de todos los casos y de todas las víctimas que quedarían con impunidad. Tenemos que esperar a ver si el fiscal vuelve a integrar, si vuelve a mandar al Congreso, es decir, depende otra vez de la Fiscalía del Estado de Morelos que pudiera reiniciarse el proceso para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco y poder enfrentar la justicia como cualquier ciudadano. ¿Cierto? Estamos a un minuto de terminar. Así es.
Y quiero decirte que personalmente voy a hacer esta solicitud por escrito en la Fiscalía del Estado y que me pongo a disposición de la gobernadora del Estado de Morelos para la armonización de todos los municipios de la 33 contra la violencia en los 36 municipios del Estado de Morelos, porque ya tendría que estar presentando cuál es el plan de acción contra la impunidad en el Estado de Morelos, mismo que ya entregamos a nivel nacional a todas las bancadas en San Lázaro. Pues esperemos a ver qué pasa, estaremos al tanto, mi querida Indira Sandoval. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Gracias a ti, te tendremos al tanto, gracias. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.